Cantamos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mi vergüenza se punto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón y me liberó. Mi vergüenza y yo buscaba un Salvador. Tu voz me habló, tu voz me habló. Me habló, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso buscaba un Salvador, nos habló, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a cantar de mi pecado. Él nos ha rescatado de la muerte y Él está en este lugar para liberar los cautivos. Amén. Digamos juntos: de mi pecado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo, sin un consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo. Tu voz me habló, a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sí, Señor, tu sangre nos ha rescatado. Amén y amén. Es un día de regocijarnos en Él, porque Él vive. Y aquí en Bear Creek estamos en un tiempo de Navidad. Y en el mes de diciembre sí celebramos la venida de nuestro Señor en este lugar. So vamos a cantar fuerte: al mundo paz. Amén. Dile: al mundo paz. Al mundo paz nació Jesús, nació nuestro Rey. El corazón ya tiene
gracia y con poder a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, nació el Señor. Al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, nació el Señor. Al mundo paz, vamos iglesia, dile, al mundo paz, al mundo paz, nació el Señor. Al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, nació el Señor, nació el Señor. Amén. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, majestuoso? Como dije temprano, en Bear Creek, nuestra iglesia, movemos un tiempo de Navidad. Más que todo, reconocemos al Señor que vino a esta tierra y se hizo hombre, pero nunca renunció su trono en el cielo. Él siempre fue Dios y siempre es Dios. Aunque humano, siempre tuvo el poder y tiene el poder en esta mañana. Y adoramos a ese Dios fuerte, todopoderoso, porque Él es bueno con nosotros. Amén, hermanos. Y eso es lo que hacemos en este día. Reconocemos a Él y su bondad, y venimos ante los pies del Rey de Reyes, trayendo nuestros tesoros a Él como un regalo. Entregamos nuestro mejor regalo a Él. Dile con nosotros: te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como un padre, como amigo fiel. Yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Y con mi ser, con
y en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan y con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Señor. Tu fidelidad me persigue por siempre, siempre y siempre. Una vez más, dile conmigo. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad, Señor, cantamos de tu bondad en esta linda mañana, diciendo nos rendimos a los pies de Cristo y damos gracias a ti, Señor, por lo bueno, por lo mal. Te exaltamos en los momentos difíciles y nos gozamos en los momentos que nosotros podemos oír tu voz, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas. Y para ti, Señor, no hay imposible. Para ti todo es posible. Y en Cristo Jesús tenemos fortaleza. Amén, hermanos. En Cristo Jesús llamamos a tu nombre, Señor. Toda tristeza huye. Y tenemos confianza en la palabra de Dios que dice que tú eres eterno. Te exaltamos en esta mañana. ¿Cuántos exaltan el nombre de Jesús en esta mañana? Dan un fuerte aplauso a Él. ¿Y por qué no aprovecha este momento? Dale el saludo a la persona que está del lado de usted. Dile bienvenido a la casa de Dios. Dios está aquí, Cristo te ama y estás en familia. Bienvenidos todos a Beatriz Español. Para nosotros es un gozo que usted esté aquí en esta mañana. Nosotros sabemos que pudiéramos haber estado en cualquier otro lugar, en otra iglesia, pero usted ha escogido estar en Bear Creek y nosotros lo apreciamos mucho. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a todos y en especial a aquellos que han venido por primera vez. Todos los que han venido por primera vez les queremos dar un saludo muy especial porque ustedes son personas muy importantes para nosotros, igual a aquellos que siempre nos están acompañando cada domingo. Así que les voy a pedir por favor que aquellos que han venido por primera vez allí levanten su mano porque la iglesia ha preparado un regalo para usted. Y nosotros queremos darle este regalo. También dentro de ese regalo hay una tarjeta que deseamos que por favor usted pueda llenar y si tiene duda en llenarla
puede preguntarle a aquellos hermanos que le están entregando. Bienvenidos a los que están en esta área, que han venido por primera vez. Así levante su mano, hay regalo para todos. Y no se vaya sin el regalo nuestro, ¿verdad? Así que los que han venido por primera vez, aquí está nuestro hermano que estuvo en la clase también, bienvenido. Estamos felices que esté aquí con nosotros. Y él vive cerca de acá y quiso empezar. Por primera vez vino también. Levante su mano, otra persona que haya venido por primera vez. Acá hay otra persona más. Bienvenida, Dios le bendiga. Y otra persona que haya venido por primera vez en esta área. Pues bien, ya todos somos de casa. Así que le damos la bienvenida y le queremos pedir de favor que delante de sus sillas va a haber esta tarjeta que seguramente ya usted ha llenado en algún momento. Pero nosotros necesitamos un favor especial de ustedes, es que la vuelvan a llenar, porque necesitamos que los datos que usted ponga en la tarjeta, pues podamos leerlos bien, que ponga bien los números, allí el número de su teléfono, su dirección, su correo, email, todo, su correo electrónico, porque si falla una letra, ya sabe, pues no tenemos comunicación. Para nosotros es muy importante tener comunicaciones con ustedes. Y entonces la tarjeta es el método inicial para comunicarnos con ustedes. Cuando usted ponga allí sus datos, le vamos a llamar o le vamos a mandar un mensaje de texto o un email para invitarlo a la actividad, especialmente en este año, en este tiempo que es de Navidad. Vamos a tener muchas actividades y entonces, pues esto es lo que vamos a usar. Así que si usted necesita lapicero o algo para escribir, también puede levantar su mano ahora para que en un momentico usted pueda poner allí sus datos. Y cuando pasen las ofrendas, usted entregue la tarjeta en el plato de las ofrendas o lo deje en su silla, o cuando usted se va lo puede dejar allí en la mesa para que los hermanos que están trabajando la bienvenida los puedan recoger. Algo especial que quiero decirle, un versículo de la Biblia que tratamos en la clase de mis primeros pasos, dice, vestidos los pies con el evangelio. Y cuando el hermano Kevin dirigía la canción, que es que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y nosotros estamos tan contentos de que Dios ha sido bueno. ¿Sabe usted cuánta gente hay afuera que necesitan eso de Dios? Y un versículo que tratábamos hoy en la clase era vestidos los pies con el calzado del evangelio. Y el calzado es algo que nosotros usamos inclusive para estar dentro de nuestras casas. Y es tan importante en este tiempo de Navidad que usted le hable a otra persona del Señor. Que usted invite a otra persona a la iglesia. Tantos regalos, todo el mundo está esperando, ¿verdad? Ya se olvida todo de Santa y los regalos de Navidad. Pero ¿cuántos podemos nosotros regalar el evangelio en esta etapa del año? Cuando usted haga sus regalos, usted tenga amigos, sus familiares, ponga un Nuevo Testamento, ponga un tratado, ponga un texto de la Biblia. Invite a alguien a la iglesia, no para el 25 ni el 24, para el domingo que viene. Usted sabe lo importante y lo urgente que es que la gente conozca del Señor. Porque si la gente muere sin el Señor, va a morir separado del Señor. Pero si usted invita a una persona a la iglesia, si usted le habla a una persona al evangelio y esa persona conoce al Señor y usted tiene la paz de Dios, que si parte de este mundo, va a ir con el Señor. Así que no espera el 24, no espera el 25, invite para el domingo. Una persona invita a otra. Cada uno de los que estemos aquí invitemos a una persona más a la iglesia. Vamos a hacernos ese compromiso y vamos a empezar a trabajar duro en el comienzo de esta Navidad para ver muchas personas alcanzadas a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga y muy bienvenidos a todos y también a aquellos que nos están mirando en internet. Hablando de actividades navideñas, van a ser varias. Una de las maneras también usted puede alcanzar a otros como una invitación para que vengan a escuchar el evangelio es con los colgadores de puertas. Tenemos muchos colgadores ahí en la mesa de bienvenida en la parte de atrás. Usted puede llevar lo que desee y le voy a pedir que lo ponga en la puerta de su vecino y aproveche ese momento en que usted camina por su barrio, por su comunidad y ore. Haga una caminata de oración y diga, Señor, te pido por las familias. Yo a veces me paro fuera de mi casa y veo otras casas y digo, ¿qué estará pasando dentro de esas casas? Quizás cuántos corazones vacíos hay, cuántas personas en necesidad de conocer de Cristo.
Bueno, mientras usted pone un colgador de puerta esta semana, hoy en la tarde o esta semana, en la puerta de sus vecinos para invitarles a los programas de navideño, ore, empape de oración este esfuerzo de invitación. Y pídale a Dios que mueva sus corazones para que ellos vengan a escuchar el mensaje o se conecten en línea. Y también tenemos estas tarjetas que usted puede entregar a cualquier persona que usted interactúe con ellos y que trae el calendario de las actividades navideñas. En español, básicamente vamos a tener el servicio del día 18, por supuesto el próximo domingo, pero el día 18 va a ser de celebración de Santa Cena, donde vamos a recordar todo lo que Cristo hizo cuando vino a este mundo, qué hizo por nosotros y su promesa de regresar por segunda vez. Y ese va a ser un servicio bien especial. También el día 23, escuche eso, el 23, aunque va a haber un servicio en inglés, vamos a tener uno en español en el santuario principal. ¿A cuántos les encantó la experiencia de acción de gracias en el santuario principal? Fue bien bonito, ¿verdad? Bien inspirador. Tuvimos más de 326 personas ese día y 12 personas entregaron su vida a Cristo. Bueno, queremos repetir una experiencia así bien especial el día 23. Pero a las 7:15 de la tarde, ese día, vamos a estar tomando chocolate caliente aquí en el gimnasio, compartiendo, comiendo algunas galletas y alistándonos. Le voy a pedir a quienes preparan el chocolate que le pongan café también para que nadie se duerma a las 8 y podamos adorar al Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas el 23 a las 8 de la noche en el santuario principal. Y el 25, yo sé que es domingo, que es Navidad, que algunos van a estar abriendo regalos, pero a las 10:30 vamos a tener también un servicio. Para todos, en inglés y en español. Yo estaré predicando ese domingo y habrá también traducción al español para los que quizás no entienden el inglés. Pero vengan, animen, inviten, y todo esto que vamos a estar haciendo en Navidad, otros esfuerzos también para ayudar a otras personas que quizás están en necesidad en esta época, es posible gracias a que tú y yo podemos sostener financieramente esta iglesia. Todo lo que ocurre en la iglesia, un desayuno que tuvimos hoy con personas que quieren ser miembros, todo eso es pagado por nuestro esfuerzo financiero. Cada vez que damos es usado para tratar de alcanzar a más personas de alguna manera con el Evangelio. Y eso es gracias a que tú y yo podemos dar para este lugar. Así que te animo a que lo hagas generosamente, que lo hagas con alegría, y hay varias maneras de hacerlo. Hay unos sobres en las cajas metálicas al final que dicen dar, el mejor regalo, y usted puede tomar esos sobres y depositar su cash o los cheques. Yo generalmente ahora lo estoy haciendo vía digital con el app de Bear Creek o entrando al sitio web. Usted puede entrar en el app de Bear Creek, lo descarga en su celular y ahí hay un espacio donde dice Giving o Dar, y puede dar también a través del sitio web o enviando la palabra Bear Creek al número 77977 o la palabra Dar a ese número 77977. Pero queremos que todos lo hagan con alegría. Quiero que vea un video para que vea el impacto que está haciendo nuestra contribución financiera, no solo a nuestra iglesia, sino también a nuestra comunidad. Y después del video, entonces vamos a pasar a recoger las ofrendas. Oremos un momento. Señor, nosotros te damos gracias porque nadie te ha superado a ti en dar. Tú diste lo mejor a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Es Cristo realmente el mejor regalo. Y nosotros te imploramos que tú bendigas y prosperes y multipliques nuestras contribuciones financieras y las uses, Señor, para que más personas sean alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo, para suplir necesidades entre hermanos nuestros que están pasando momentos duros, o también para ayudar y sostener a personas en nuestra comunidad que ni siquiera tienen comida para llevar a su boca. Bendice este tiempo de dar y que siempre lo hagamos con un corazón alegre y agradecidos por tus bondades y por tu provisión diaria en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Saludos, familia de Bear Creek. Estamos muy felices de iniciar la temporada donde nosotros como iglesia nos enfocamos en demostrar generosidad para las cosas de Dios. A este esfuerzo en dar generosamente lo llamamos el mejor regalo, y es un breve periodo de tiempo durante la Navidad en el que buscamos liberar una cantidad fenomenal de recursos para todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Mejor Regalo ayuda a financiar algunas de las formas más poderosas y significativas en las que compartimos el amor de Cristo en nuestra comunidad y en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, a través de sus donaciones,
Este año pasado pudimos proporcionar más de 50,000 comidas para alimentar a las personas más necesitadas en las áreas más pobres de Houston. También proporcionó miles de dólares para llenar las necesidades de crisis de aquellos cuyos hogares fueron destruidos por el huracán Ian en Florida este año. Su donación financia programas médicos y de educación cristiana para niños en la República Dominicana a través de socios eclesiásticos que están alcanzando comunidades con el Evangelio. Mejor Regalo es también una de las formas principales en que financiamos todo lo que hacemos como iglesia a nivel local. Durante el último año, vimos más de 500 respuestas de salvación de personas que respondieron al Evangelio en nuestros servicios de adoración, eventos estudiantiles, ministerios infantiles como escuela de verano y nuestro ministerio de transmisión en línea. Tu donación está trayendo a cientos de personas a una relación con Jesús cada año. Durante las últimas 5 semanas del 2022, nos desafiamos a nosotros mismos a dar $650,000 al Mejor Regalo. En primer lugar, estos recursos van a financiar todos nuestros programas de alcance con el Evangelio, incluso en el 2023. Como por ejemplo Discipleship Now, el campamento de verano para los estudiantes, la escuela bíblica de verano para niños y hasta nuestro fin de semana de resurrección, donde llegaremos a compartir el Evangelio con miles de personas en un solo fin de semana, y muchos otros programas. En segundo, esta donación nos ayudará a estar libres de deudas. Estamos en camino de estar completamente libres de deudas para el 2025. Y cuando esto suceda, se liberarán cientos de miles de dólares que pueden ser utilizados para extender el Evangelio en nuestra comunidad, en nuestra región y hasta en otros lugares del mundo. Y en tercer y último lugar, el Mejor Regalo nos ayuda a fortalecernos financieramente como iglesia. Se aparta una porción financiera para mantenernos económicamente saludables como congregación. Y esto es lo importante, que este objetivo no es un objetivo aspiracional. Por encima de todo, estamos ayudando a satisfacer una necesidad verdadera. Cuando damos financieramente para la obra de Dios, adoramos a Dios. Cuando los magos hicieron el arduo viaje para encontrar al bebé nacido en Belén, le ofrecieron regalos de gran valor para adorarlo. Hagamos esto también nosotros. Convirtamos nuestro dar en adoración. Mostremos al Salvador Jesucristo cuánto importa a Él en nuestras vidas, cuánto lo valoramos a Él y a la misión redentora en la que nos ha invitado a participar. Y hagámoslo de manera sacrificial. Demos para el Mejor Regalo. Estas son las maneras como puedes comenzar a dar tu mejor regalo esta temporada navideña. Puedes ir a nuestro sitio web, haz clic en la porción que dice Dar y sigue las instrucciones para hacer donaciones seguras en línea. O desde su teléfono, simplemente envía un mensaje de texto con la palabra Bear Creek al número 77977 y siga las instrucciones. O cualquier domingo en esta temporada puedes dar en persona. Un puritano o teólogo del siglo XVII llegó a declarar: es más fácil que un hombre sin ojos vea, es más fácil que un hombre sin lengua hable, a que una persona mortifique el pecado en su vida sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo, únicamente el Espíritu Santo produce en el interior de los seres humanos virtudes que nos ayudan
a matar, a crucificar los deseos de la carne. Me impactó esta declaración de este teólogo. Es más fácil que un hombre vea sin tener ojos, hable sin tener lengua, a que verdaderamente mortifique el pecado en su vida sin tener el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Y es lo que nos enseña la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Es el pasaje básico y quiero invitarles a que lo busquen en sus Biblias. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 26. El pasaje básico de esta serie titulada Cambiados, donde la Biblia claramente da por sentado que necesitamos la ayuda divina del Espíritu Santo para que sean cultivados en nuestro interior estas virtudes llamadas el fruto del Espíritu Santo. En este pasaje dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero solo recordar algunos principios que hemos venido compartiendo y que nos ha revelado la Biblia relacionada con cómo nosotros podemos ser cambiados. Y es que la nueva vida en Jesucristo se caracteriza por exhibir tales virtudes. Virtudes que únicamente Dios hace germinar en el interior de los creyentes, en el interior de una persona. Así que estas virtudes, estas 9 virtudes, son obra única y exclusiva de Dios. Una obra que Dios hace en aquellos que han puesto la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y en esencia estas son las 9 virtudes. Y esto es lo que significa amor. Hablamos del amor ágape, que significa dar sacrificialmente en beneficio de otros, sin esperar un beneficio personal. Usted sabe, estamos acostumbrados a dar esperando alguna retribución, pero la Biblia define el amor verdadero, esa virtud interior que el Espíritu Santo hace germinar en nosotros, como dar de manera sacrificial para el beneficio de otros. También el gozo, y tiene que ver con esa satisfacción o el gozo interior por deleitarnos en la presencia de Dios sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Pueden ser días muy buenos, días de bastante alegría en nosotros, pero pudieran ser también días malos que todo el mundo en algún momento va a tener. Pero en el caso del creyente, aún en el día malo, como por ejemplo esta semana hubo un amigo mío que perdió a su hijo de 8 años. Ellos son cristianos, oren por ellos. Él es un cristiano, psicólogo, su esposa estudió en el seminario con nosotros en La Habana, tienen 3 hijos. El hijo del medio de 8 años acaba de fallecer esta semana por una enfermedad. Terminando nosotros nuestros estudios en el seminario, otro compañero mío de año perdió a su niño casi recién nacido también. Esos son días muy malos. ¿Cómo es posible yo hallar deleite en la presencia de Dios cuando llegan días terribles como eso? Por eso decimos que son virtudes que únicamente Dios puede hacer germinar en el corazón de una persona, en el corazón de la persona que ha conocido a Cristo. La tercera virtud es la paz y tiene que ver con una tranquilidad que únicamente Dios puede dar en base a una relación personal con Dios. Nadie que no tenga una relación con Dios ni conozca a Dios puede experimentar verdadera paz. Y de ella hablamos el día de Acción de Gracias. La cuarta virtud es la paciencia. La paciencia que tiene que ver con esa tolerancia que aguanta heridas que son infligidas por otros o circunstancias que no están bajo nuestro control. Esa paciencia de saber esperar por la liberación que únicamente Dios puede traer a nuestras vidas.
La quinta virtud es la benignidad y está muy relacionada con la bondad de la que Kevin predicó anteriormente. Y esta palabra tiene dos significados. Uno es ser justo en alma, pero también significa hacer el bien a los otros sin que se lo merezcan. Estoy seguro que casi todos nosotros vamos a regalar en Navidad a aquellos que entendemos que merecen nuestros regalos, el esfuerzo de nuestro dinero. Pero esta virtud de la bondad y la benignidad es algo que Dios cultiva en nuestro corazón para que seamos bondadosos con aquellos que no merecen absolutamente recibir bondad de parte nuestra. Y hoy vamos a ver el significado de las últimas tres virtudes. ¿Qué significan? ¿Qué implicación tiene para mi vida? Son la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero antes de adentrarnos en ellas, en explicar en qué consisten y cómo nos benefician ellas a nosotros en diferentes circunstancias de la vida, quiero que entienda que cada una de estas virtudes van a reflejar en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Mire a Cristo y hallará estas virtudes en Él. Mientras más se desarrollan estas virtudes en el creyente, más se parece la mujer y el hombre que conoce a Dios al Cristo que lo salvó. Y esto es al fin y al cabo lo que Dios quiere para nosotros, que seamos más semejantes a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. No de cumplir los 10 mandamientos, no de cumplir los más de 300 otros mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, ni siquiera incorporar el hábito religioso de venir cada domingo a la iglesia y dar de mi dinero. Ser cristiano se trata de imitar a Jesús, de descubrir cuáles son esas virtudes que exhibe la persona de Jesucristo e imitar ese comportamiento, ese estilo de vida y que esa imagen de Cristo se refleje cada vez más y más en ti y en mí, aunque somos personas imperfectas en las que Dios está trabajando. Estas tres virtudes del fruto del Espíritu, como también las anteriores, hacen un inmenso contraste. Lea nuevamente el pasaje en Gálatas 5, del 16 en adelante. Cómo estas 9 virtudes hacen un tremendo contraste entre lo que la Biblia llama obras de la carne. Pablo lo dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, entran en conflicto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se caracteriza por ser una vida donde ya tú y yo no deberíamos ser dominados, gobernados, controlados por los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, ¿sentir algún deseo carnal es malo? Otra pregunta, ¿es que ya no vamos a experimentar más los deseos de la carne? Hay deseos carnales que Dios ha puesto en uno que no son pecaminosos. Estamos hablando de aquellos deseos que se van fuera de control o que nos llevan a pecar contra Dios. De eso se tratan los deseos de la carne, deseos pecaminosos que nos llevan a pecar contra Dios. Y por supuesto que seguiremos experimentando deseos carnales, pero la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y uno que conoce a Dios es que el creyente sabe identificar aquellos impulsos, instintos carnales, pecaminosos, que al fin y al cabo tenemos que aprender a controlar o poner bajo el dominio del Espíritu Santo para que nos ayude a luchar contra ellos. John Owen, este mismo teólogo puritano del siglo XVII, escribió: la regeneración no aniquila, no extermina el pecado completamente en nosotros, sino que produce un cambio en nuestra relación con el pecado. Ya no lo acariciamos, ya no nos complacemos en él como antes. Más bien, comenzamos a experimentar un cambio de relación con el pecado, liberándonos de su poder condenatorio y de la esclavitud que trae a los seres humanos. No obstante, debemos ocuparnos a lo largo de nuestras vidas, dice, con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en nosotros los creyentes. ¿Querrá decir él que tenemos que mortificar la carne y el poder del pecado? Al hablar de mortificación de la carne, yo he escuchado criterios divididos entre predicadores, teólogos y maestros cristianos. Pero al analizar el significado del término mortificar, ¿qué significa eso? Mortificar el pecado en nosotros. Esto es lo que he descubierto. Ese término mortificar proviene del latín, o de dos términos del latín, uno, muerte, y hacer. Significa entonces hacer morir algo en nosotros. Así que en este sentido tiene que ver con matar algo o hacer morir algo. Y en el sentido más literal, escuche esto, no significa dejarlo morir. No es lo mismo dejar morir algo que hacerlo morir.
Significa convertirnos y puede sonar fuerte. Le pregunté a mi esposo, oye, ¿qué te parece este título para el sermón? No se lo puse, pero suena fuerte, pero es la realidad. Dije, ¿qué tú crees si le llamo y titulo al sermón Asesinos Espirituales? Dice, no, eso está muy fuerte. Bueno, está fuerte lo que dice la Biblia. Porque cada vez que la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne, a matar esos deseos, a crucificar los deseos, ¿qué no era sino la crucifixión? Matar, asesinar. Y es a lo que la Biblia nos está llamando, con la ayuda del Espíritu Santo, a crucificar, a matar, a asesinar aquellos deseos, intenciones que nos traicionan y que nos llevan a pecar contra Dios. Dice John Owen, debido a esto debemos perseguir al pecado vigorosamente en todo tiempo hasta la muerte. No debemos proporcionarle ninguna cosa que le fortalezca o que le ayude a tener fuerza, poder y vitalidad. Y la Biblia efectivamente expresa este concepto en otras palabras. Si usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 13, esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 12 al 13. Hermanos, deudores somos, no a la carne, no debemos absolutamente nada a esos deseos, para no seguir viviendo conforme a la carne. Versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y escucha ahora lo que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. Si por el Espíritu matamos, asesinamos, crucificamos, aniquilamos las obras de la carne, entonces, dice la Biblia, viviremos. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, hagan morir, maten, crucifiquen, asesinen lo terrenal que hay en vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Qué puede ser? Puede ser fornicación, puede ser impureza, pueden ser pasiones desordenadas. Pero no solo eso, pueden ser malos deseos interiores que a veces llenan nuestro corazón. Puede ser incluso la avaricia. Puede ser también la idolatría. Cosas por las cuales, dice la Biblia, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros los creyentes también anduvisteis en otro tiempo cuando vivían en ellas. ¿No significa acaso esto mortificar la carne y el pecado? Por supuesto que sí. Y creo personalmente que la tolerancia nuestra con los deseos carnales pecaminosos son una real intolerancia a la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el lógico resultado es la autogratificación. Pero recordemos además que cada vez que toleramos o alimentamos los deseos carnales pecaminosos, el alma nuestra se debilita. El vigor espiritual se reduce. Nuestro mundo interior sufre caos. Nuestro mundo exterior se torna oscuro. Y nuestra relación con Dios también es dañada. Recordemos también que el fruto del Espíritu es generado interiormente en nosotros por el Espíritu Santo. Es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo quien da, quien hace florecer estas nuevas virtudes en el interior de los seguidores de Cristo para que podamos dominar los deseos de la carne. Las virtudes del fruto del Espíritu elevan también nuestra calidad de vida. Nos permiten disfrutar una mejor vida mientras esperamos la glorificación de nuestros cuerpos. Es una calidad de vida que se destaca por encima o que sobresale de quienes se dejan arrastrar por los deseos pecaminosos de la carne. Se los ilustro, ¿no han visto ustedes? A mí, por supuesto, me encantan los autos. En mi país casi todos son rusos o antiguos con motores modernos. Pero aquí hay una variedad de autos increíble. Usted no ha visto de pronto autos, cuando usted está estacionado esperando la luz verde y le cruzan así y llaman de pronto la atención como ningún otro auto se queda así. ¡Qué troca! O ahí va, ese es un Lexus, ese es un Mercedes-Benz. Sobresalen. Bueno, estas virtudes, cuando uno las vive y las experimentan, hacen que uno sobresalga viviendo y experimentando una calidad de vida superior a cualquier otra vida que se pueda vivir en este mundo. Pero esa calidad de vida, quien le infunde en uno es el Espíritu Santo de Dios. Una vida que llega a sobresalir por virtudes que no son comunes en otras personas porque no conocen del Señor. Así que nuestro deber a la luz de la Biblia y responsabilidad, ¿cuál es? Si es algo que únicamente Dios hace, entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo para experimentar tales virtudes? La Biblia claramente nos dice en el versículo 18 que la responsabilidad nuestra como creyentes, permitir la guía del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y haga su obra en nosotros. De ahí que el repetido llamado a los creyentes en el Nuevo Testamento, versículo 16, anden en el Espíritu,
no satisfagan los deseos de la carne. Versículo 17, no hagamos más únicamente lo que queremos. Versículo 25, anden también por el Espíritu. Permitamos que el Espíritu nos gobierne y nos dirija. ¿Qué demanda esto? Crucificar o matar en nosotros mismos los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. ¿Qué era sino la crucifixión? Muerte horrenda. La idea de crucificar la carne o crucificarnos a nosotros mismos no significa morir físicamente, o como algunos en algún momento han entendido, tampoco significa mutilar cruelmente ese órgano de mi cuerpo que me lleva a pecar. Más bien significa hacer morir en nosotros el deseo interior de pecar. Y es un pensamiento repetitivo en la Biblia. Usted lee Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo entendió claramente que la plena madurez de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida ocurre cuando vivimos constantemente sometidos a Cristo y crucificando nuestros deseos pecaminosos. ¿Saben cuál es la verdad principal que creo que está comunicando el pasaje en Gálatas capítulo 5? Que nuestras inclinaciones carnales, esas con las que estamos luchando constantemente, menguan al florecer en nosotros el fruto del Espíritu. Ellas están ahí y van a seguir estando. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es que esos deseos carnales, pecaminosos, menguan cuando nosotros permitimos un mayor control del Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo hace florecer estas virtudes en nuestro interior. ¿Y en qué consisten estas últimas tres virtudes? Fe. Bueno, fe proviene de un vocablo griego que también puede ser interpretado como fidelidad. No solo confianza, sino fidelidad, lealtad. Esa lealtad que a veces queremos demostrarle a Dios, pero que, déjeme decirle, humanamente es imposible hacerlo. Cada vez que usted encuentre fotografías en las que aparecen otros hermanos de la fe, que quizás usted conoce que ya están apartados o que ni siquiera han querido más buscar esas personas de Dios, y usted diga, oye, pero yo he sido leal, he sido fiel. No, no ha sido por tu propia fuerza. Si tú y yo hoy estamos aquí, no es porque somos tan buenos nada. Ha sido por la gracia de Dios. Y porque únicamente el Espíritu Santo en algún momento, en el momento de tentación, en el momento en que el pecado se nos ha puesto delante, hemos reconocido nuestra limitación para luchar con el pecado y le hemos rogado, Dios, ayúdame con esto. Te lo ruego, arráncalo de mi vida, sácalo de mi vida. Perdóname por haberte ofendido y ayúdame a serte fiel a ti. Ha sido por la obra de Dios en nosotros. Por eso esa lealtad, esa fidelidad únicamente la hace germinar el Espíritu Santo. No es por nuestras propias fuerzas. Esta clase de fidelidad también es la que se ilustra en Lucas capítulo 16, versículos 10 al 13. Es llegar a ser fiel con lo que tienes ahora, con lo que sabes ahora, con lo que conoces ahora. No esperes a saber toda la Biblia para ir a decir a la gente que está sin esperanza en la ciudad de Houston que Cristo es la única esperanza. No esperes a saberlo todo. Lo que tienes, lo que ya conoces, lo que escuchaste esta mañana, lo que está grabado en el video, compártelo con otros. Sé fiel a Dios. Los recursos que Dios te ha dado, sean pocos, sean muchos, sé leal a Dios, ponlos al servicio del Señor. El tiempo que Dios te da, la vida que Dios te da hasta ahora. Hay gente que en momentos de su juventud dijeron, yo le voy a dar a Dios mi vida y mi tiempo, cuando sea más adulto. Y pasó el tiempo y llegó la adultez y se les complicó la vida como se nos complica a todos. Con los estudios, con el trabajo, con los hijos, con los negocios, con las enfermedades, con los problemas de la vida. Y se hicieron ancianos y cuando quisieron darle algo a Dios ya no pudieron. Lo que tienes ahora, dáselo a Dios. Y es lo que está ilustrando Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y si tú eres fiel con lo poco que te conoces ahora, con lo poco que tienes ahora, con lo poco que te consideras ahora, pero lo pones al servicio del Señor para que Dios lo use para su gloria, Dios te va a dar más. Dios te va a usar mucho más. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. De eso se trata la fidelidad, la lealtad. No puedes amar a dos señores. Estimarás a uno, menospreciarás al otro. No podemos entonces servir a Dios y a las riquezas. Y esta virtud de lealtad es la que nos ayuda a ser fieles a Dios. Ya sea que tengamos poco, ya sea que tengamos mucho, se trata de una fidelidad que no está condicionada a circunstancias o a recursos. ¿Se acuerda usted del patriarca Job? Si no ha leído, le invito a leer la historia hoy. Job, capítulo número 1. Hubo 3 cosas que no condicionaron nunca la fidelidad de Job. Su posición. Dice la Biblia que entre los orientales, cuando usted lee Job, capítulo 1, no había uno mayor que Job. Pero además hubo otra cosa, además de su posición, que él no tuvo en cuenta para serle fiel a Dios. Sus posesiones. No había nadie más rico en aquella región que Job. Los camellos, los bueyes, las bestias, el dinero, todas las posesiones que tenía. Y otra tercera cosa, las personas. Job, dice la Biblia, que tenía un corazón para Dios. Y Job venía de vez en cuando y traía sacrificios a Dios para suplicar perdón por sus hijos, por si acaso en algo sus hijos habían pecado contra Dios. Y más adelante usted lee el pasaje, cuando vinieron las tormentas y los problemas a la vida de Job, esas 3 mismas cosas fueron probadas en su vida. Primero, su posición, la perdió. Sus posesiones, la gran mayoría de ellas las perdió. Y las personas, hasta su propia mujer, que representa ahí a los impíos, le dije, mira, maldice a Dios y muérete, hijo. Es como que estás en tanta desgracia que no hay quien te salve, que lo mejor que pudieras hacer es decirle a ese Dios en quien tú confiaste que ya no confías en él, maldícelo y muérete. Pero ni el no tener las mismas posiciones, ni el no tener la misma posición, ni el no tener a su lado personas que lo ayudaran a ser leal a Dios, quebrantaron su fe. Y pasó por un momento de prueba, pero al final Dios, que conoce el corazón de los hombres, vio que en nada Job había pecado contra Dios. Y miren lo que dice la Biblia. Me encanta la parte final del capítulo 1 del libro de Job, donde dice, entonces, en medio de toda esa circunstancia trágica, ¿qué hizo Job? Se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, por supuesto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia termina diciendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo entiendo, no tengo respuesta para todas mis preguntas, pero yo sé que tú eres bueno y tú eres fiel. Hermanos, esa virtud que en único puede hacerla germinar en nuestro interior es el Espíritu Santo. La otra virtud es la mansedumbre. Se usaba cuando un animal salvaje era domado, es cuando los campesinos o las personas que doman bestias toman un caballo y el caballo cuando está salvaje pues sigue su propio rumbo, sus propios instintos, pero cuando es domado hace la voluntad del jinete que lo guía y que lo monta y que lo cabalga. De eso se trata la mansedumbre. Antes de conocer a Cristo vivíamos como bestias salvajes, reaccionando a cada instinto interior pecaminoso que nos llevaba a pecar. Ahora estamos bajo el dominio y el control del que mejor puede guiar nuestras vidas, Dios, en la persona del Espíritu Santo. De eso se trata la mansedumbre, de ser controlado por Dios. La mansedumbre además se mantiene también como gentileza, se entiende como amabilidad de unos para con otros. Ser manso significa que evitamos la violencia y las explosiones de ira en nuestro trato con ellos. Nada de tiradera de calderos, nada de gritos, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Vamos a ser mansos. Significa además que nos sometemos a Dios con paciencia a pesar de las ofensas de los demás, sin deseo de obtener venganza. Ser manso además significa ser humilde. Las obras de la carne mencionadas en el pasaje nos dan a entender que ellas generan orgullo y soberbia. En verdad, todo pecado es un acto de rebelión contra Dios. En contraste, aquí estamos siendo llamados a permitir que el Espíritu Santo nos haga mansos y humildes. Y algunos pudieran interpretar la virtud de la mansedumbre y de la humildad como una debilidad. Pero déjenme decirles, es más bien una fortaleza del carácter. La mansedumbre es la virtud que nos permite acabar en nuestra vida con el rencor,
producto de lo que otros nos han hecho, nos han dañado. La mansedumbre es la virtud que nos permite acabar con el orgullo propio y con la soberbia. Las mejores oportunidades de permitir que el Espíritu Santo desarrolle en ti y en mí la mansedumbre son aquellas en las que personas y circunstancias nos provocan a ira, a violencia o a responder con venganza. Pero quizás te estés preguntando, ¿y significa esto entonces que debo dejarme maltratar y permitir pasivamente que otros sean violentos conmigo y me pasen por encima cada vez que ellos quieran? No. Eso sería tolerar el abuso, la violencia y el maltrato verbal o físico. Y en la Biblia encontramos varios casos, sí, de personajes que demostraron mansedumbre, empezando por el Señor Jesucristo, cuando en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, que era una gran ofensa, dice, menospreciando lo oprobio. Y sabemos además el caso de Esteban en el libro de Hechos, y de otros apóstoles que sufrieron ofensas por causa de la fe. Sin embargo, debemos dejar claro que el plan de Dios no es que el ser humano sufra violencia, ni maltrato, ni el abuso descarado de otros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se presentan mandamientos en la Biblia donde se llama a todo el género humano a respetarnos unos a otros, a amarnos, a valorar la dignidad que tiene el ser humano y que deberíamos reconocer unos para con otros. La Biblia, por tanto, condena el abuso, el maltrato y cualquier otro acto de violencia que podamos expresar los seres humanos. Todas las leyes morales que contienen las Sagradas Escrituras, más bien, estimulan las relaciones armoniosas y la paz entre los seres humanos. Mansedumbre significa humildad. Es uno de los conceptos bíblicos que se presenta en la Biblia en Romanos 12:3. Es este, si no sabes qué es humildad, este es un concepto bíblico. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y al hablar de humildad, creo que siempre tú y yo viviremos en tensión entre evitar el orgullo y caer en otro gran peligro. ¿Sabes cuál es? La falsa humildad. Nunca le has dicho a una buena cocinera. Hace poco nos invitaron a mi familia mía a comer a una casa. Ay, esa hermana cocina exquisito. Estoy orando para que nos vuelva a invitar. Y cuando yo probé todo aquello que había cocinado, cocinó bastante. Le dije, hermana, qué rico usted cocina. Luego mi esposa me dijo, no, es que en su familia tenían negocios de restaurantes y servían grandes cantidades y cocinaban riquísimo. Pero imagínense que yo así con tan buen corazón le diga, así con mi barriga llena ya, tan complacido, hermana, usted es de las mejores cocineras que conozco. Me dijo, no, hermano, no diga eso. Son los sazones que yo le puse a eso, yo no hice nada. Eso es falsa humildad. Tú eres buena cocinando, reconócelo. Ahora, no te sientas mejor que el resto de las cocineras del mundo, ¿ok? Porque el día que te creas que nadie hace las cosas mejor que tú, déjame decirte, si hay gente mejor que tú y que yo en muchas partes del mundo. Sí las hay. Pero si todavía no me crees, déjame decirte, yo sé a alguien que es mejor que tú y que yo. Dios. Dios nos supera a todos. La falsa humildad es algo que también deberíamos evitar. Dice, no hay peor soberbia y mayor engaño que la falsa humildad. La falsa humildad es querer parecer humildes intentando esconder la soberbia interior. Es querer negar lo que realmente somos. La humildad genuina nos hace conscientes de nuestros límites y de nuestras debilidades. Es no creerse superior, pero tampoco inferior a los demás. Más bien ser consciente, como dice Pablo, en pensar de nosotros mismos con cordura. Así que si eres buena o bueno en algo, no lo ocultes. Y si es cocinando, mejor, me puedes invitar cuando quieras. Si tu orgullo te impide creerlo, yo conozco quién es mejor que cualquiera de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿saben qué dijo el Señor? Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dijo también, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el modelo perfecto de humildad. La mansedumbre, la amabilidad, la humildad son virtudes que el Espíritu Santo puede cultivar en nuestro interior, haciendo menguar en nosotros entonces el orgullo, la soberbia, el desprecio o la subvaloración de nuestros semejantes. Y la tercera y última virtud de todas, que llega siendo la novena, es la templanza. Lo que se conoce también como dominio propio o autocontrol.
es el control personal, evitando o poniendo límites a deseos pecaminosos carnales o apetitos descontrolados. Es llegar a controlarse a uno mismo con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro 1:6 dice, añada al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. El dominio propio tiene que ver con eso, con contenerse o ponerse riendas a uno mismo. Y en el tiempo en que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro escribieron, el dominio propio, la templanza era una de las características que debían desarrollar los atletas de aquella época. Como los de hoy también, debían aprender a disciplinarse, a autocontrolarse para evitar que algún deseo que los pudiera controlar les impidiera mantenerse saludables y alcanzar su mayor rendimiento. Yo te pregunto, ¿cuánto autocontrol demuestras en realidad? Ahora viene una época que nos va a probar el autocontrol. ¿Sabe cuál es? Las compras compulsivas. Indague en internet para que vea. Váyase a comprar sus regalos de Navidad sin una lista y un presupuesto. Cuando llegue enero, siéntese conmigo. ¿Saben lo que usted habrá generado? Bueno, usted se habrá mostrado bondadoso, pero va a tener que sufrir usted y yo una tremenda ansiedad por las nuevas o mayores deudas que tenemos. Por falta de dominio propio, por falta de no poner riendas a nuestros deseos. Y este tipo de compras compulsivas nos conduce a eso, a un mayor estrés por causa de deudas. Termino con otra cita de este hombre piadoso que dijo, John Owen, o matas al pecado o el pecado te matará a ti. Y Pablo lo dijo en estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si vivimos por el Espíritu, haremos morir las obras de la carne y viviremos. Yo termino con el título de mi mensaje. ¿Manifiestas tú estas cualidades? La lealtad o la fidelidad, la mansedumbre o la humildad, la templanza o el autocontrol. Lo más probable es que te pase como a mí. Dios tiene muchas cosas todavía que arreglar en mi vida y en la tuya. Y tú y yo somos una obra en proceso en las manos de Dios. Pero tenemos un recurso tremendo, que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo viviendo, habitando en nosotros y queriendo cultivar en nosotros esas virtudes. Déjame decirte, de eso se trata la vida cristiana. Te puedes pasar los próximos años sentadita o sentadito aquí escuchando sermones. Terminó el año, habrás escuchado 52 sermones. Pero si tú y yo no nos ponemos en las manos de Dios y nos rendimos y decimos, Señor, no se trata de mi vida religiosa, se trata del control que yo dejo que tú tengas en mi vida, no será hasta entonces que estas virtudes florezcan en ti y en mí. Y yo quisiera que tú y yo nos convirtamos en la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Dios quiere eso para ti y para mí. Y de eso se ha tratado esta serie. No tanto de alcanzar, conquistar, triunfar en esta vida, sino de llegar a ser tú y yo las personas que Dios quiere que seamos. Personas cambiadas por su Espíritu. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre Celestial, nosotros de manera sincera y también humilde reconocemos nuestras limitaciones. Reconocemos las veces que te hemos fallado, las veces que hemos pecado contra ti y contra otros. Y suplicamos tu gracia, tu perdón, tu misericordia y el perdón de nuestros pecados. Padre, a veces es difícil ganar esta batalla contra la carne. Humanamente nos es imposible, Señor. Por eso te estamos suplicando que nos auxilies con tu Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Y nos ayudes a crucificar, a matar los deseos pecaminosos de la carne. Y a rendir toda nuestra voluntad al absoluto control, dominio y gobierno de tu Espíritu Santo. Queremos que en nosotros florezcan estas virtudes para tu gloria, Señor, y para que nuestras vidas también puedan inspirar a otras personas que andan quizás experimentando vacío espiritual, falta de propósito en este mundo y están buscando desesperadamente un cambio en sus vidas. Ayúdanos a comunicar este mensaje, a decirle al mundo que hay esperanza en Cristo y que podemos vivir una vida superior por tu gracia,
por tu bondad y por estas virtudes reflejadas en nosotros. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Y el pueblo de Dios dice: